Sean todos bienvenidos a este curso básico de crochet desde cero. Hoy vamos a estudiar la lección número 9, donde vamos a aprender a tejer en círculo, ya que en todas las anteriores lo hacíamos en línea recta. Lección número 9 o parte número 9. En esta vamos a aprender a tejer en círculo, porque en todas las demás estuvimos aprendiendo en línea recta o con cadenas. En este vamos a hacerlo en forma circular. Para hacer un círculo vamos a hacer un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo. Solamente tomamos así, sujetamos esta parte y enrollamos una vez. Solo una vez. La pasamos por encima del dedo, la enrollamos así y la cruzamos por encima. Pasamos el gancho por debajo de la hebra y luego hacemos un nudo por dentro. Ya tenemos el anillo o aro mágico. Les voy a enseñar una vez más. Sujetamos así la hebra más corta. En este dedo pasamos primero por encima, luego lo cruzamos, pasamos el gancho por debajo, sacamos la hebra y tomamos la lazada y pasamos por dentro como si estuviéramos haciendo un nudo corredizo. Pero nos va a quedar una argolla que se puede ajustar. También tenemos otra forma de hacer nudos, pero estos no se van a poder mover y es con cadenas. Hacemos el nudo y tejemos aproximadamente unas 5 cadenas. Unimos en la primera, aquí es donde les dije que van a usar el punto deslizado. Tomamos así la primera, pasamos por dentro y deslizamos y ya tenemos un pequeño círculo, pero en este no tenemos la opción de cerrarlo. Nos va a quedar ese agujero abierto siempre. Así que les voy a explicar primero con el anillo mágico. Tomamos encima, cruzamos, pasamos por debajo, sacamos la hebra, luego lazada y deslizamos por dentro. Ahora sí ya tenemos el anillo. Vamos a hacer un círculo con unos 10 puntos altos o vamos a comenzar primero con los puntos bajos, porque esto aplica también lo mismo, puntos bajos, puntos altos o como quieran hacer el trabajo. Comenzamos con los puntos bajos, una cadena de altura y comenzamos a hacer puntos bajos. Pasamos por el centro del aro, sacamos hebra y cerramos. Ya tenemos el primero porque la cadena no cuenta. Vamos de nuevo, centro del aro, sacamos hebra y luego cerramos. Son puntos bajos, pero esta vez en forma de círculo. 3, volvemos al centro, sacamos, tomamos hebra y pasamos por los dos. Sacamos y pasamos por los dos. Volvemos, cerramos. Volvemos a sacar, cerramos. Y así continuamos la cantidad de puntos que necesitemos dependiendo del trabajo. Cuando tengamos los puntos que necesitemos, vamos a tirar. Como pueden ver, se puede cerrar al 100% el agujero. Y aquí volvemos a poner en práctica el punto deslizado. Venimos a la primera cadena, tomamos la hebra, la pasamos por dentro de ese punto y luego la deslizamos por el otro. Tomamos la parte de atrás y volvemos a tirar hasta que cierre por completo el agujero y no nos queda para nada algo así. En los círculos vamos a hacer aumentos. Por ejemplo, si queremos hacer un gorrito, tenemos que hacer aumentos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hacemos una cadena, esa nunca cuenta, y ahí en ese mismo lugar hacemos un punto bajo, porque estamos tejiendo en puntos bajos. Comenzamos con un aumento, hacemos ahí uno y en el mismo lugar hacemos otro. Pasamos a la siguiente cadena. Tomamos, hacemos un punto y en el mismo lugar hacemos
un segundo punto. Aquí ya pueden ver en práctica los aumentos. Toda la vuelta la vamos a hacer de aumentos. Tomamos, hacemos un punto bajo, en el mismo lugar, hacemos otro punto bajo. Siguiente, punto bajo, y en el que le sigue, otro punto bajo. Vamos a continuar todo alrededor hasta llegar al final. Terminamos el último aumento. Miren cómo va tomando forma este círculo. Ahora volvemos a aplicar el punto deslizado para que vean qué tan útil es. Venimos aquí a la primera cadena, pasamos por dentro y luego lo deslizamos para cerrar el círculo. Aquí es donde podemos utilizar los marcadores. Yo no los utilizo porque siempre me fijo dónde comencé, pero bueno, cuando estamos aprendiendo como principiantes, lo mejor es colocar un marcador en este lado, así estamos seguros cuando vengamos en la siguiente vuelta donde tenemos que unir el punto. Ya tenemos esta primera vuelta que siempre la vamos a hacer en aumentos, ya sean puntos bajos, puntos altos, puntos triples, cualquier tipo de punto. En la primera vuelta, cuando estamos tejiendo en círculo, necesitamos hacer aumentos en toda la base. Siguiente vuelta, les voy a mostrar con el medio punto alto. Pero como les dije, esto aplica en todos los puntos. Para los medios puntos altos tenemos que hacer 2 cadenas y una lazada. En el mismo lugar, sacamos la hebra, tenemos 3 y la cerramos de una vez. Volvemos porque debemos comenzar con el aumento. Sacamos las 3, la cerramos de una vez. Ya tenemos el primer aumento. En la siguiente vuelta vamos a hacer un aumento y un punto solo. Hacemos lazada, pasamos a la siguiente cadena, sacamos y la cerramos las 3. Ahí vamos a hacer solo un punto. Y en la siguiente volvemos a repetir aumento. 1 y 2 puntos en el mismo lugar. En el siguiente solo va a ser 1. Y en el que le sigue volvemos a aumentar. Así continuamos toda esta vuelta. Llegamos al final, volvemos a unir, esta vez en la segunda cadena, 1 y 2. Ahí, con punto deslizado. En las vueltas, a medida que vayamos aumentando vueltas, esta es la primera, la segunda donde hacemos aumentos en todos, no importa el punto que hayan elegido. En la tercera vuelta hacemos un aumento y un punto solo, un aumento y un punto solo. A medida que vamos haciendo más vueltas, vamos a ir aumentando los puntos solos. ¿Qué quiere decir? Comenzamos con el aumento, pero en la próxima vuelta, en vez de hacer un punto solo, hacemos 1 y 2 puntos solos. Y en el tercero es que hacemos el aumento. Volvemos. 1, 2 puntos solos y en el tercero hacemos aumento. Si hacemos otra vuelta más, entonces hacemos un aumento y 3 puntos solos. Un aumento, 3 puntos solos. Y así va a continuar. En cada una de las vueltas van a ir aumentando uno de los puntos solos. Luego serán 4 puntos solos, luego 5 puntos solos y el aumento. Y dependiendo del tamaño del círculo, si vamos a hacer como un tapete, vamos a necesitar hacer muchísimos aumentos. Si vamos a hacer un gorro, solo vamos a necesitar unas 5 vueltas. Si es para una persona adulta, si es para un bebé, vamos a necesitar menos vueltas de aumento. Pero así consiste de hacer el círculo. Solamente es haciendo aumentos y la elección de los puntos. Comenten qué les pareció esta lección. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Nos estaremos viendo en la última lección.